Amigos de Café Globo, ya estamos aquí de regreso y el día de hoy tenemos un especialista, un médico hematólogo, porque estamos celebrando el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Bienvenido, doctor Sergio Tena, nuevamente. Bienvenido a Café Globo. Y hablando de enfermedades raras, no sé si Joss, nuestra productora, se dio a la tarea de buscar una enfermedad rara, ¿no? Y el día de hoy vamos a hablar de la leucemia mieloide aguda, ¿no? Doc, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? No, muy bien, muchas gracias por darnos este espacio nuevamente. Qué bueno verlos. Hombre, igualmente, muchas gracias. El placer es nuestro. Pero cuéntenos, ¿qué es esto de la leucemia mieloide aguda? Lo dices muy bien. Muchas personas no lo sé. Lo practiqué antes de abrir el micrófono. Muchas personas dicen mielo, ¿qué es? Le batallan. Sí, voy a irme un poquito para atrás de los tipos de enfermedades hematológicas, que son los que vemos los hematólogos. Muchas personas nos dicen, ¿y qué es un hematólogo? Lo que vemos son enfermedades de la sangre. Y hay enfermedades tanto benignas como malignas. Y hay enfermedades comunes y raras. Como podemos decir, la anemia por deficiencia de hierro es la más común en todo el mundo. Sobre todo en países del tercer mundo o en países en desarrollo, ¿no? Y también dentro de las enfermedades malignas, pues tenemos un grupo de enfermedades que son las leucemias, los linfomas, los mielomas. Las menos comunes son las leucemias, por eso vamos a hablar de ellas ahora en el contexto del Día de las Enfermedades Raras, ¿no? Y las leucemias son una enfermedad maligna, o sea, es un tipo de cáncer que se origina en la médula ósea específicamente, que es donde se producen todas las células de la sangre. Y la leucemia mieloide específicamente se produce en este grupo de células que no tengan que ver con las defensas, ¿no? Principalmente los glóbulos blancos, los glóbulos rojos o las plaquetas. Y de ahí, pues como la sangre está en todos lados, pues es un cáncer que no podemos decir como que etapa 1, etapa 2 como en otros, ¿no? Sino pues ya está en todas partes inmediatamente desde el diagnóstico. Y se dice aguda porque es de aparición repentina. O sea, las dividimos en crónicas y agudas. Las crónicas son las que van apareciendo lentamente, al proceso de que puede tardar hasta 3, 5 años en diagnosticarse. Y las agudas, al contrario, pues es una urgencia y generalmente mucha gente cuando la diagnosticamos dice, oye, pero yo estaba bien la semana pasada, y esto es agudo, o sea, literalmente, como dice el nombre del diagnóstico, esto es algo que puede aparecer. Aparece de un día a otro. Exacto. Oye, yo tengo idea de que la leucemia se presenta sobre todo en menores de edad, ¿o es un mito? Se presentan las dos, sí es más común en los niños, de hecho es el cáncer más común en los niños en la infancia, pero sí también existen adultos y son diferentes, son entidades completamente distintas en los niños y en los adultos con diferentes células alteradas, gravedad. En los niños, por ejemplo, pues como son niños, su médula está íntegra, ¿no? Entonces podemos utilizar dosis mucho más altas de quimioterapia y las tasas de curación son mejor en niños, hasta el 90% de los niños se pueden curar. Wow. En cambio los adultos, como pues ya se nos ha acumulado el alcohol, el cigarro, etcétera, a lo largo de la vida, pues es más difícil tratar las leucemias. Pero hay leucemias que luego conocí una que es como que está ahí, pero no explota, como que puedes vivir perfectamente. No me acuerdo cómo se llama. Exacto, son las crónicas, como te decía. O sea, existen las crónicas linfocíticas crónicas, que son las células blancas, linfocitos, y existen las mieloides crónicas también, que son de los otros tipos de células que les mencionaba. Y con esas sí, como dices, puedes estar hasta 3, 5 años en diagnosticarse. Incluso algunas de ellas no se tratan inicialmente, sino observamos al paciente, ver que todo esté bien, y si llega a tener algún síntoma o algo, es cuando iniciamos tratamiento. Pero las agudas, al contrario de las crónicas, ahí sí tenemos que dar tratamiento inmediatamente. ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento, fíjate, justo hoy me salió en mis redes sociales y mañana cumples 10 años de haber terminado la especialidad, ¿no? Y si hablamos de cuando terminé la especialidad, había 2 opciones, que eran la quimioterapia y el tratamiento paliativo. O sea, dejar al paciente nada más controlarle el dolor, controlarle los síntomas y eso, y pues no buscabas la opción de curar, ¿no? Pero ahora, 10 años después, tenemos muchísimas opciones. ¡Qué padre! Exacto, sí, es un avance la impresionante. La medicina sigue avanzando a pasos agigantados. Sí, y ahora tenemos terapias dirigidas que van específicamente contra una porción de la enfermedad, que sirven para este paciente sí, para este paciente no, y les ofrecemos muchas opciones que tenemos mejores resultados y tenemos menos toxicidad, ¿no? Que lo que teníamos sigue utilizándose, sigue teniendo su lugar. La quimioterapia, por ejemplo, pero la quimioterapia realmente estás usando muchos fármacos con la esperanza de que destruyas el cáncer, pero con el riesgo de que puedes afectar también al paciente. Entonces tienes que considerar cada paciente específicamente, es lo que decimos ahora, medicina personalizada, ¿no? Y ahora tenemos estas opciones terapéuticas que son muy poco tóxicas y son súper eficaces. Y realmente, o sea, es noche y día la diferencia que hay en estos 10 años. ¿Y un tratamiento de leucemia mieloide aguda, como cuánto tiempo es de tratamiento? Sí, esa es una excelente pregunta y depende mucho de cuál es el tipo de leucemia mieloide, porque aparte de que pues, tenemos esto de que aguda, crónica, linfoide, mieloide, etcétera,
cada leucemia mieloide, también tiene como su nicho. O sea, hay unas que decimos que tienen la mutación fulana, la mutación tal, por ejemplo, una FLT3 o una mutación de nucleofosmina, por ejemplo. Sí, ya vi sus caras. De que no entendemos nada. ¿Qué es eso, doctor? Pero eso ya. Pero son mutaciones son que salen en las células, pero ya tenemos tratamientos que van específicamente contra esa mutación. Entonces, dependiendo con qué es contra lo que nos estamos enfrentando, es el tratamiento que vamos a utilizar. Si nos vamos a una básica, por ejemplo, la quimioterapia, que es lo que utilizamos todavía en estos pacientes que no tienen como estas mutaciones puntuales, estamos hablando de que son, inicialmente es una fase que le decimos fase de inducción, es que inducimos la leucemia a que se controle completamente. Y de ahí consolidamos con estas fases de consolidación, que son 3 generalmente. Y en algunos casos, por ejemplo, una leucemia muy agresiva, y si un paciente tiene donador, hacemos un trasplante de médula también, que es sacar células madre de una persona y ponérselas al paciente. Y esas células madre van a reemplazar a las células enfermas, entonces pues prácticamente podemos hablar de curación. Oye, y ahora, bueno, porque mi hija tiene 10 años y me tocó que, no es que estuviera de moda, sino que ya había este tratamiento donde guardan las células madre del ombligo, del cordón, ¿no? Del cordón umbilical. Del cordón. Yo, por ejemplo, tengo guardadas células de Valentina. Si en algún momento Dios no lo quiera, toco madera, pero yo necesito un trasplante de médula, ¿se pueden tomar de esas células? Sí, totalmente se pueden tomar de esas células. ¡Wow! Y justo es una de las utilidades principales de las células de cordón. La desventaja que tiene es que funciona solo en pacientes jóvenes. En adultos, un solo cordón, por ejemplo, de tu hija, generalmente no da la dosis para un solo adulto normal de unos 60 kilos, sino tienes que buscar más opciones, diferentes cordones, por así decirlo. Okay. Entonces, pero en niños es súper bueno tener esas células de cordón umbilical. Si de repente no sabemos todos los usos que se le pueden dar, Exacto. ¿no? Y bueno, pues es bueno saberlo. Siga pagando la congelada. Siga Exacto, pagando la exacto. congelada. Seguiré pagando. Oiga, doctor, ¿y qué otra enfermedad pues de este tipo raro se presenta en tu área, en hematología? En hematología sí hay muchísimas enfermedades raras, incluso hay congénitas como una anemia de Black-Van-Diamond, que es una anemia que sale de la fragilidad de los genes que tiene la gente. Esto es congénito. Hay otras enfermedades que son adquiridas, por ejemplo, son las anemias hemolíticas. Congénitos que aparecen de la nada, ¿no? Congénito es que es de nacimiento. Ah, de nacimiento. De nacimiento, así Okay. es. Y hay otras que pueden ser adquiridas a lo largo de la vida, tanto benignas como malignas, como ok. les decía. O sea, hay unas, por ejemplo, enfermedades de la coagulación, como la hemofilia, por ejemplo, que son pacientes que no tienen los factores que hacen que la sangre se convierta de líquido a sólido, pero nosotros nos cortamos y pues, se para el sangrado, ¿no? Sí. Estas personas con hemofilia pues no tienen una proteína que hace que la sangre se coagule. Y entonces no pueden parar de sangrar. Exacto. Entonces, O sea, la enfermedad de los reyes, ¿no? En su momento que se Sí, de cantaba, los que se zares, casaban entre exactamente. familiares. Sí, justo era la enfermedad de los zares y que ahí... ¡Saludos, Monterrey! Sí hay riesgo, sí hay riesgo allá. Oye, ¿y qué tan bueno es, bueno, todas estas personas, sobre todo la gente mayor, que tiene la idea de que tomarse una aspirina hace Adelgaza que... la sangre. Sí, Ajá. adelgaza la sangre, ¿no? Sí, por así decirlo, sí, la adelgaza la sangre lo que hace es prevenir que las plaquetas se peguen entre sí. Okay. Hay algunos casos en los que sí se recomienda la aspirina diaria, pero no es para todo el mundo. No es así como, ya tengo... Te la tienen que prescribir. Exacto, ¿no? sí. Porque sí me ha tocado pacientes que de repente llegan a la consulta y te dicen, oye, yo me tomo la aspirina. Y tú, ¿pero por qué? Pues porque leí que no, o sea, si no te la dio nadie, no te la tomes. Claro. Es que mucha gente se automedica porque le dijo la tía, el amigo, X o Y, y ya de repente ya se meten su cóctel. ¿Qué otros mitos Exacto. como la aspirina? La aspirina es como muy, muy, muy común, pero ¿qué otros mitos te has topado en tus consultas? Y esta es muy común y va justo de la mano con hematología. Es que mucha gente cree que la leucemia viene de anemia. Entonces, como les digo, la anemia, sobre todo por deficiencia de hierro, es súper común aquí en México. O sea, prácticamente tú tomas 10 niños y a lo mejor de esos 10, 6 van a tener anemia por deficiencia de hierro. Porque no les gusta la carne, porque no les gusta el pollo, el pescado, las verduras. Entonces, pues no consumen el hierro suficiente y por eso hacen esas anemias, ¿no? Uh-huh. Y pues el tratamiento sería o que coman carne o pues, suplementos de hierro, ¿no? Sin ningún problema. Pero mucha gente tiene esa idea de... es que a mí me dio leucemia porque de niño tenía anemia. Es como, pues no tiene nada que ver. O sea, tenías anemia porque no comías bien. Entonces, claro. no porque... Claro. No por otra cosa. Entonces, ese es un mito que sí nos topamos mucho. O que preguntan, oye, pues yo sufría mucho de anemia de niño. ¿No será que me vaya a dar leucemia? Pero no tiene nada que ver una con la otra, ¿no? Es como un mito que hay alrededor de la anemia y la leucemia. ¿Qué tenemos que hacer para tener una sangre poderosa?
Es consumir hierro, principalmente. Hierro. ¿En dónde encontramos el hierro en los alimentos? Principalmente, hay dos formas de hierro, que es la férrica y la ferrosa. Hay como que siempre este mito de que consumir férrica espinacas, lechuga y todo eso, sí tienen hierro. O sea, no podemos decir que no. Sí lo tienen, pero lo tienen en la forma férrica y para que se absorba en el cuerpo humano tiene que convertirse en la ferrosa. Ok, ¿y cómo se convierte? Y se convierte a través de un proceso enzimático, digestivo, que pues ese sí no me lo sé, te lo debo. Pero la carne roja, por ejemplo, es la que tiene más hierro. Y es precisamente lo que los niños no comen, ¿no? Por eso muchas veces los niños hacen este tipo de anemia. Y siempre también ayuda mucho la vitamina C. La vitamina C hace que se absorba fácilmente el hierro. Oye, y ahora que está hay que tomar vitamina C todos los días, dicen, ¿no? Sí, no, pero bueno. Bueno, aquí han venido varios especialistas que al menos que para diario. la piel y no sé qué, hay que tomarla diario. Antioxidantes. Pero a ver, mi pregunta ahora, tal vez no es que esté de moda, sino que más bien más gente ha creado conciencia y se han vuelto vegetarianos, veganos. ¿Qué pasa con ellos que no comen carne? Les va a dar anemia, ¿sí o no? Justo, sí. Están en riesgo de desarrollar anemia si no están consumiendo bien los un suplemento o suplementos o bien las verduras, porque luego dicen, no, pues yo puro, no sé, pimientos. Y dices, pues puros frijoles. Exacto, frijoles sí tienen hierro también. Sí tienen hierro. No tanto como la carne, pero sí tienen. Pero sí hay ciertas verduras que pues, no tienen nada de hierro, entonces ahí sí hay que suplementar. Y principalmente el riesgo que tienen los veganos y vegetarianos es deficiencia de vitamina B12. La B12 no la encuentras en verduras, solamente la encuentras en productos de origen animal. Entonces sí hay que suplementarlo. Todo vegano o vegetariano tiene que suplementar vitamina B12. Y es súper común, porque precisamente el tipo de anemia que tienen los veganos o vegetarianos se llama megaloblástica. Y la megaloblástica lo que hace es que las células, como su nombre lo dice, es mega, están gigantes las células, entonces se destruyen de tan grandes que están. Y eso hace que haga un poquito de mimetización, parezca que es leucemia, ahí sí. Porque suben todos los marcadores de destrucción celular, como se están rompiendo las células, suben todos los marcadores de destrucción celular, que también pasa con la leucemia. Entonces muchos de esos pacientes se confunden y te lo mandan a la consulta o urgencias por leucemia y resulta que le preguntas y dices, no, pues tengo 18 años sin comer carne y tú, pues por ahí va la cosa, ¿no? Es por la deficiencia de B12. Sí, yo creo que, bueno, ser vegano, vegetariano tiene que ser como una decisión completamente informada, sobre todo los que se convierten, para poder suplementarse y no tener este tipo de anemias y problemas, ¿no? Faltas de vitaminas, hierro, etc. Sí. Sí, y es común que vayan a consulta hematológica los pacientes veganos vegetarianos justo porque no se informan adecuadamente. Doctor, pues muchísimas gracias. Gracias por platicarnos en este día de las enfermedades raras a nivel mundial. ¿Y alguna red que nos quieras compartir por si tenemos dudas? Estoy en X en Instagram, Tena Sergio MD, ahí me pueden encontrar. De repente van a ver cosas relacionadas con enfermedades raras o también con cosas más comunes como la anemia. Doctor Sergio Tena con nosotros, médico hematólogo, muchísimas gracias nuevamente. Y nosotros nos vamos con más música. Seguimos aquí en Café Globo, donde hay éxitos todo el día.